נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Hola, bienvenidos una vez más aquí a Temas del Mundo Hebreo. Hoy vengo con un tema bien interesante que yo sé que a algunos le puede llamar mucho la atención, sobre todo porque es una idea muy común que se suele tener acerca de una palabra muy conocida, muy popular dentro del ambiente no solamente judío, y gracias sin duda al cristianismo se ha popularizado, pero sin duda se ha malinterpretado al punto tal que esa misma malinterpretación creo que y es fácil de comprobar, se ha mantenido incluso en el mismo mundo judío y se considera que ese es su sentido primario, básico y elemental. Interpretándose por supuesto esta palabra a la luz de ciertas ideas que cuando examinamos el vocablo del que hoy voy a hablar, pues en realidad poco tiene que ver con eso. Que no es el único término, por supuesto, que existe y que presenta fallos de comprensión a la hora de examinarlo, a la hora de estudiarlo en su fuente, en su raíz. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la fe. Y miren que la fe ahí la he puesto entre comillas como el arte de la conciencia. Y ya veremos por qué está entre comillas, porque si bien acepto la idea que he puesto aquí como título, la palabra fe en este caso debo considerarla como digamos, si bien la expresión puede ser aceptada en algún momento, no importa en sí tanto la palabra en este caso, por decirlo, la expresión propiamente, sino el contenido es lo que voy a objetar aquí. Y bueno, no solamente lo he hecho yo, sino que cualquiera lo puede hacer a partir de observar simplemente la etimología y el origen de esta palabra, que además, por supuesto, es en el mundo de la Torá propiamente un concepto espiritual. Entonces vamos a ver por qué considero yo que eso que se llama fe, que por supuesto miraremos y examinaremos bien a continuación, es el arte de la conciencia. Bueno, quiero mostrar estas dos imágenes para recordar una suerte de asociaciones o ideas que la mayoría de las personas tienen a la hora de hablar de la palabra fe, que como veremos son totalmente erróneas, están totalmente equivocadas. Esta idea de que la fe es como una suerte de salto al vacío, de una forma de exponerse a cualquier idea, a cualquier peligro, a cualquier situación, no es la adecuada. Y también hay otra idea de como ser salvado por fe de cualquier circunstancia y condición, como si tuviera que llegar necesariamente algo de manera milagrosa, porque mi fe mueve montañas, porque mi fe hace que las cosas sean así, casi volviendo a esta palabra un concepto propiamente mágico, del propio también incluso del llamado pensamiento mágico. Y pues veremos que esto efectivamente no es así. Y hacia el final de la exposición les mostraré cómo estas imágenes de la llamada fe, de la emuná, de la pistis en griego, pues debe ser cambiada por completo. Bueno, entonces lo que voy a aclarar aquí es que fe no es el término correcto. Ahora, como lo dije al principio, no me interesa tanto en sí la palabra, sino el contenido de ella, lo que expresa y lo que quiere decir.
pero la mayoría de las veces ya la palabra en sí contiene, mantiene y ha sido, digamos, la máscara de un contenido mucho más profundo que claramente es equivocado. A la gente, como lo digo aquí, se le dicen que debe tener fe, que debe hacer esfuerzos mentales para que crea en lo que no sabe o en lo que no conoce, en lo que no explora, y que vaya y viva sin razón. Y lo peor, han convencido que esa es en efecto una condición necesaria para acercarse a Dios y que es un valor propio, antiguo y permitido y válido para las más antiguas tradiciones, lo cual es absolutamente falso, tal como lo sostengo aquí, y lo veremos por qué. Decir que se tiene fe en el Creador es un contenido vacío desde incluso las mismas escrituras. No se puede decir eso. La Torá, cuando dice, y eso que aún se discute en algunos círculos de estudio de la misma, cuando se dice que se debe tener emuná en Dios, que se debe tener firmeza en el concepto de Dios, entre comillas fe, no se está diciendo que se tenga una suerte de dogmas o que se actúe desde la sinrazón. Y esto por lo general lastimosamente es lo que la mayoría de las personas creen, sobre todo cuando sujetan la idea de creer en Dios a dogmas y conceptos no solamente mal elaborados, sino que por supuesto vienen y se originan de conceptos e ideas erróneas. Entonces, la definición típica, que esta definición que pongo aquí entre comillas es la primera que ustedes encuentran en internet cuando buscan la palabra fe, o al menos la que yo encontré, en realidad se parece más a la idea de un dogma, y está definida de la siguiente manera. La fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Pero aquí la idea, si bien hay veces emuná, como lo veremos, la palabra emuná en hebreo puede llegar a tener el sentido de lealtad o de fidelidad, no es lealtad y fidelidad a algo porque sí, porque simplemente me gusta o porque quiero o es mi deseo como tal, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Aquí en este caso se hace semejante a la idea de la fe como creencia. Pues la verdad, no siempre la fe es creencia y no siempre toda creencia es fe. De hecho, aquí no voy a hablar del concepto de creencia como tal, aunque por supuesto lo tocaré tangencialmente, pero pueden ser completamente distintas. Se puede tener muchas creencias en muchísimas cosas y no todas ellas serán un concepto que se relacionen con la emuná, que se relacionen con la llamada fe, entre comillas una vez más, ¿no? Y quiero ser enfático en esto para que separemos y distingamos, aunque nos podamos utilizar o emplear esa palabra para valernos de cierta información, es decir, utilizar el término como un comodín. Mientras tanto vamos estableciendo términos más fiables, más confiables precisamente, y que nos puedan dar una idea más clara. Entonces, esta idea de que no se necesitan evidencias para poder tener fe, eso es precisamente lo que se debe rebatir. Al contrario, como veremos, quien tiene emuná es quien tiene excesivas evidencias para considerarse fiel o leal a cierta idea o a cierto concepto o a cierta actitud o actividad, incluso, como ya lo presentaré aquí. Cuando revisamos en español, no sé, no he revisado en otras lenguas, pero en español la RAE dice, o tiene al menos 8 grandes acepciones sobre la palabra fe. Y una de las ideas más corrientes, por supuesto, y la primera que aparece, es el conjunto de las creencias específicamente de una religión, lo cual es cierto de muchas maneras. Es decir, todas las religiones tienen una suerte de credo, de conceptos que ayudan a entender qué es lo que piensan del mundo, su concepto de Dios, del universo, de los seres humanos, de la naturaleza, de las ideas y los mandamientos que deben tener o llevar. Y esto es en parte cierto porque, en efecto, muchas de estas creencias, pues no, como los decía yo, no necesariamente implican fe, aunque muchos
los relacionen. Y por supuesto, las creencias van mucho más allá de la idea de la religión. Hay personas que, aunque no tengan religión, incluso ateos, pues tienen muchísimas creencias en otras cosas, en otras ideas, en otros conceptos o en imaginarios que se construyen para dar una explicación a la realidad. Entonces, por eso también aparece la segunda acepción, que es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. También se tiene como confianza que se debe tener en algo o en alguien, como tener fe en el médico, que es confiar simplemente en el trabajo que hace esa persona, pero aquí todavía está implicada una idea de confiar por confiar sin tener ninguna evidencia. Una cuarta acepción es la idea de que es una creencia que se da algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Esta idea de algún modo puede ser aparentemente muy similar a algo que vamos a ver, pero veremos cuáles son los matices de diferencia, porque si bien hay que tener una autoridad en términos de la creencia, y de hecho eso lo hacemos muchas veces al admitir ciertas personalidades cuando dicen algo y creemos en lo que ellos dicen, pues no siempre debe ser así en todos los casos, ¿no? También está la quinta acepción, y es que se entiende que fe es una palabra que se da, una promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad, de algún modo para manifestar una idea general. Se presenta, se exhibe, y hay quienes dan fe de eso y creen a esas declaraciones. También se tiene como seguridad aseveración de que algo es cierto. El ejemplo del escribano da fe, es decir, da testimonio de que eso existe. Y por supuesto también se da un sentido de documento que certifica la verdad de algo. Un documento que da prueba de que eso existe también se le llama una fe, que en el caso del cristianismo se conoce como fe de bautismo, por ejemplo, que está ahí en el ejemplo. También está la idea de fidelidad, de lealtad, como guardar la fe conyugal, es decir, guardar la fidelidad conyugal. Estas acepciones, por supuesto, tienen elementos que han pasado a lo largo de los años, que se usan en las tradiciones, en las costumbres y en los usos humanos, y por supuesto muchos de ellos tienen o han, digamos, recibido muchos de los conceptos básicos que desde la antigüedad se han transmitido, pero el contenido aún sigue siendo bastante elemental. Ya vamos a ver a continuación de una manera mucho más profunda qué significa todo esto. Ahora bien, yo quiero presentar una idea. Si bien aquí este no es un espacio para comenzar a debatir sobre algunos escritos de otras religiones, sin embargo aquí debo señalar específicamente una de las primeras definiciones de las cuales se va a partir para definir a la fe a lo largo de la religión cristiana, y por supuesto también por influencia de la civilización occidental. Y esto aparece particularmente en el libro o en la carta de los hebreos del Nuevo Testamento, o que se envió a una comunidad judía que se había convertido al cristianismo o se pretendía convertir a eso, y que el autor, presuntamente para algunos Pablo, aunque ahí con toda seguridad de que él no fue el autor, escribió una de las primeras definiciones en griego koiné de la fe, que en este caso pues estamos hablando de pistis, ¿no? De la confianza, o lo que se suele traducir con la palabra fe, que viene del latín fidelitas, ¿no? Es decir, si deberíamos traducir la palabra del griego al español, pues una mejor palabra sería la de confianza, pero se dejó por fe, la palabra fidelitas se redujo en español a la palabra fe. Ahora bien, la traducción más popular de este pasaje que está en Koine es
La de, digamos, al menos en el mundo hispánico, es la de la Reina Valera, que traduce de la siguiente manera. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Traigo aquí 3 traducciones que se hicieron del texto de esta carta por parte de misioneros que quieren convertir personas judías al cristianismo, y lo particular, y lo hago con algo, por supuesto, con algo de ironía, porque las 3 traducciones son completamente distintas, y esto porque ese concepto es bastante ambiguo tal como está definido allí en la carta a los hebreos, al punto tal que cualquier persona, no me voy a poner digamos a explorar este pasaje, no me compete y no es necesario, no es la intención acá, pero cuando se retraduce al hebreo estos pasajes, y digo entre comillas se retraduce porque se supone, como afirman algunos creyentes del mesianismo, que esto originalmente se escribió en hebreo, cosa que no hay prueba alguna, pues las traducciones que han hecho este ejercicio terminan haciendo de unas cosas totalmente distintas. Quien sabe hebreo puede comparar, puede tener esta imagen y mirar 3 traducciones distintas del Nuevo Testamento que he tomado aquí, y se darán cuenta las diferencias que hay. Lo único prácticamente similar que hay entre ellas es que conservan la palabra emuná, tanto la versión de Salkinsohn y Ginsburg, la versión de Franz Delitzsch y la versión llamada Targum Olam Hadash, que no es nada más ni nada menos que la traducción del Nuevo Mundo, es decir, la traducción de los Testigos de Jehová, que tiene su versión o su edición en hebreo también, porque ya sean desde el mundo cristiano, protestante, o desde el cristianismo particular de los Testigos de Jehová, pues hacen trabajos misioneros en Israel y en otras partes donde hay personas judías, para convertirlos a la idea de la mesianidad de Jesús. Un trabajo que por supuesto han hecho durante mucho tiempo, y que cada una de estas vertientes presenta su propia traducción, pues porque por supuesto no tienen documentos hebreos originales. El punto es que aquí ya vemos una gran confusión y hay una gran dificultad de traducir esta serie de pasajes para poder dar una mejor idea de lo que se supone que es. Pero ¿es la fe realmente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Pues vamos a ver que no es así si asumimos la misma etimología de la palabra. Bueno, hay una serie de ideas erróneas con respecto a la fe que la mayoría de las personas sostienen, conociéndolas o no. O sea, están implícitas, o hay veces son conscientes de ellas. La mayoría de veces son no conscientes, pero en últimas, cuando uno revisa y examina esa idea de fe, pues contiene esta serie de errores. Seguramente hay más, pero los que yo puedo llegar a considerar son estos. Por un lado, esa idea de fe convencional genera una pasividad mental y mentalidad acrítica. Es decir, la gente cree porque cree y no revisa ni examina eso, y le tiene fe aunque estén totalmente equivocados. Hay una idea de fe que la mayoría de gente presupone y asume que tiene un alto, o en realidad tiene un alto contenido emotivo y emocional. La fe se vuelve un asunto bastante sentimental, y en sí mismo no es negativo, no es bueno ni es malo, sino que precisamente al no permitir un elemento racional, son los sentimientos los que someten la supuesta veracidad de algo, lo cual no es un argumento muy inteligente, por supuesto, pero que convencionalmente es lo que la gente ha asumido de la idea de fe. Otra idea es que la fe es una herramienta para dominar a las masas, y esto es cierto porque en últimas la gente termina apoyando algo que no examina bien, y muchos se aprovechan de eso para vulnerarlos mentalmente y para hacer que opten o voten o tengan confianza en ciertos líderes que en últimas terminarán defraudándolos. La fe es antagónica con la comunicación y la relación con lo divino. Esto es muy cierto porque la idea de fe tal como está
está totalmente en contradicción con muchas ideas claras que la Torá presenta. En últimas termina siendo antagónica. La idea de fe es promotora de la ignorancia. Para mí esto es muy cierto, porque en últimas hay quienes dicen: no, yo solo creo, tengo fe en eso y no examino más, evito la evidencia, corro ante ella y simplemente me tapo los ojos y quiero negar absolutamente todo, como por ejemplo aquellos que pretendiendo defender la escritura niegan todas las evidencias científicas con respecto a una serie de temas, pongamos por caso la evolución, y simplemente se tapan los oídos, cierran los ojos y continúan prolongando ideas que ya se han superado hace mucho tiempo. También pues la fe es un sinónimo absolutamente idéntico a creencia, y considerar eso es un error. Como ya lo dije, no siempre la emuná va a ser la creencia, y no toda creencia implica emuná, no implica fe. También la creencia se presenta como contraria a la razón, ya lo mencioné en parte, pero aquí lo presento como si fuera algo antagónico. Y en realidad así se ha presentado, aunque el concepto de emuná no tiene nada que ver que vaya en contra de la razón, al contrario, lo emplea y puede llegar a superarlo, pero siempre desde la base de la razón. También la fe se ha convertido en un tipo de argumento por la fuerza, y esto es bastante triste. En últimas todo se reduce: o crees o estás condenado, es decir, tienes que creer, y es obligación creer en determinados dogmas, en determinadas ideas, tal como quien las enseña las concibe, y tampoco esto es acertado. Y en últimas, para mí, la fe se ha vuelto un lastre y es un obstáculo para el conocimiento. Y eso es fácil de sustentar porque la historia misma nos presenta muchísimos casos donde, basándose en la idea de tener fe, se ha abusado por completo del conocimiento de las personas, de la ciencia, y se evita, por supuesto, ir más allá a partir de lo que la ciencia nos puede ofrecer, como si ya de hecho el mismo planteamiento de la fe contra la razón, la fe contra la ciencia, me parece bastante grosero. Bueno, ahora, ¿qué sí deberíamos entender por fe? Vamos a irnos entonces como tal a la palabra emuná, y vamos a ver desde su concepto mismo y su etimología qué implica. Bueno, la palabra emuná básicamente tiene varios sentidos, como firmeza, seguridad, fidelidad, fiel, honradez, lealtad, reinar, veraz y verdad. Fíjense todo el espectro que alcanza, ¿no? Desde la firmeza, pasando por la honradez, tiene que ver con el sentido de verdad, atención con eso, y también con reinar, con tener dominio de algo. Cuando se tradujo al griego, se vertió, como ya lo mostramos, como pistis. Esta es la palabra que utilizan en la Septuaginta y que también se empleó en el Nuevo Testamento, en el griego koiné. En latín, como ya lo mencioné, se empleó el término fidelitas, y por más nobles que sean estas palabras, en sus respectivos idiomas no dan cuenta del vocablo emuná. No pueden cobijarlo, no solo porque son dos idiomas distintos, sino porque en realidad hay un espectro muy amplio que debe entenderse de acuerdo a determinados contextos, a determinadas situaciones, y como toda palabra pues cumple una función cuando ocurren ciertas condiciones y en medio de ciertas oraciones. Entonces, por supuesto, pues no solo implica la dificultad de la traducción, sino que incluso aquellos que tradujeron, pues por supuesto hacen su mejor esfuerzo, pero con el tiempo y con las investigaciones se puede precisar esto y por lo tanto se mejora. No olvidemos que culturalmente el Tanaj se ha entendido, por lo menos para gran parte de la cristiandad, e incluso bajo la influencia de en los conceptos de muchas personas judías, se ha entendido bajo la óptica de traducciones como la Vulgata o como la Septuaginta del griego. Ahora, ya la raíz primitiva, la palabra emuná, está muy relacionado con otra serie de palabras, y especialmente con la palabra amam. Si ustedes se dan cuenta,
aquí puse a alguien que está entrenando. Pues vamos a ver que eso tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Es decir, este hombre que está aquí entrenando, que se lo ve haciendo un ejercicio de una manera muy concentrada, muy firme, esta es una manera de actuar de la emuná. Y ya vamos a ver por qué. La palabra emuná está muy relacionada con levantar o mantener, con criar, con rendirse o ser firme o fiel, es decir, rendirse ante o ser fiel a algo, con confiar o creer, con permanecer, estar quieto, ser genuino o certero. En el sentido precisamente de entrenar, se relaciona con alguien que es experto, con un maestro excelente, con un obrero hábil. Y ya veremos cómo precisamente la palabra amam en ciertos contextos simboliza precisamente a un tipo de obrero, un gran maestro que sabe algo al respecto y que por supuesto ha desarrollado una certeza muy bien, de tal manera que uno puede saber que esa persona no solamente sabe, sino que lo llevará a ese mismo estado. También implica confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. La misma pronunciación pero con otras vocales, es decir, se sigue diciendo amam pero con unas vocales, unas nikudot distintas en hebreo, implicarían confianza, fiel y seguridad. Entonces vamos viendo que en realidad el concepto de emuná y sus raíces previas, en este caso la base de la que se forma esta palabra, que aquí está formada por las letras Aleph, Mem y Nun, Sofit, pues nos dan otra idea y tiene que ver algo que precisamente es reconocido por su excelencia, porque tiene un trabajo fuerte, firme y que se puede comprobar fácilmente y que precisamente presenta muchas evidencias para dar confianza a eso. Una palabra muy popular en el mundo cristiano y en muchísimos países, incluso para aquellos que no son cristianos, es la palabra amén, que se suele utilizar al final de las oraciones. Pues esta palabra también está relacionada con la palabra emuná por su raíz, ya que tiene y se compone de las primeras de estas tres letras, Aleph, Mem y Nun Sofit, y también tienen la misma idea. Todos sabemos que amén quiere decir así sea, seguro, tiene el sentido de fidelidad y como adverbio implica verdaderamente. Y lo interesante es que tradicionalmente se considera que es un Rosh Tevot, es decir, un acrónimo de El Melech Ne'emam. El Melech Ne'emam significa el Dios Rey fiel, que es una expresión que se suele emplear al principio de la declaración de la Shema. Se suele decir el Melech Ne'emam y posteriormente se pasa a decir el Shema Israel. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, que es un Dios rey, Dios es un rey fiel. Entonces es un acrónimo, las tres letras iniciales de cada una de estas palabras conforman la palabra amén. Ahora bien, pero hay muchísimos más casos, y van a ver por qué pongo a esta mujer que está explicándole el güey como un jugador, y es porque tiene que ver con precisamente el entrenamiento. Podemos encontrar palabras con diferente vocalización bajo la misma raíz, que se forma simplemente añadiendo algunos elementos, especialmente la letra G al final en algunas palabras, pero podemos encontrar palabras como omem, opna, omna también, pero un poquito con otro sentido, omená, amaná y emum. Cada una de ellas tiene como base las mismas letras Aleph, Mem y Nun, y tienen diferentes sentidos. Si vemos, por ejemplo, Omem es veracidad o verdad, Obna, que es un nombre femenino, tiene el sentido especial de entrenamiento, tutela, educar y criar. Omna también en su sentido femenino, es una palabra femenino, tiene un sentido adverbial de seguramente, también es verdad o verdaderamente. Omená es un participio femenino que en el sentido original es apoyo, también significa una columna, un pilar o un quicial. Y amaná
es un término también femenino, algo fijo y por extensión pacto, permiso, distribución, porción y verdad. Y la palabra emun, que significa establecido y por extensión confiable, y como término abstracto confiabilidad, fiel, verdad, verdadero. Si vamos revisando cada una de las palabras que se asocian a la palabra emuná, por supuesto todas nos van dando una misma idea, nos van apuntando a algo totalmente distinto a lo que hemos visto en las definiciones convencionales. Quizás dos ejemplos, hay muchísimos más por supuesto, pero nos pueden servir para entender cuál es la idea detrás de la palabra emuná. El primero de ellos me parece para mí paradigmático, es el ejemplo básico y es el que aparece, de hecho la primera vez que aparece la palabra emuná es en Shemot 17:12, es decir, en Éxodo 17:12, donde aparece lo siguiente, dice: y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos emuná, dice el texto, es decir, hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En algunas versiones lo traducen como sostuvo sus manos con fe. ¿Qué quiere decir en ese caso con fe? Es decir, que tuvo en realidad sus manos de manera firme, como si fueran dos columnas, y las mantuvo así. Tanto fue la fuerza que imprimía Moshe al sostenerlas que en un momento se cansa, y Aarón y Hur pues ayudan a sostenerlas. También hay otro pasaje en el profeta Yesayahu, en Isaías, donde se dice: y será la firmeza, emuná, en tu tiempo, la sabiduría y la ciencia su triunfo, temor a Hashem su tesoro. Entonces vemos que aquí también esa palabra se podría haber traducido: y será la fe en tu tiempo, o será la confianza, pero la idea aquí es que hay algo que perdura. De hecho, hay quienes traducen este pasaje: y será el reinado en tu tiempo. Traducen emuná por reinado, porque en últimas es algo que es firme, se ha establecido y tiene dominio. Bueno, entonces, ya van a ver por qué Picasso aparece aquí, y se darán cuenta, y por eso es que está la palabra amam abajo de él, que ya la vimos anteriormente. Emuná viene de la raíz amem, que al igual que el verbo lehitamem, significa entrenarse. Se relaciona con omenet, con la nodriza, porque es quien da de sí mismo para cuidar, y con imum, el entrenamiento, además con la palabra omanut, arte. En este sentido es un esfuerzo que se hace para mantenerse firme y de la manera más eficiente y elegante en la plenitud divina. Así traduzco y conceptualizo un poco emuná. Vemos entonces que al tener personajes como una nodriza, como la actividad del imún, del entrenamiento, y la omanut, el arte, en realidad la emuná está apuntando a la idea de que es algo que se hace con el conocimiento y el desarrollo de algo, pero se va más allá de él. Es decir, es un conocimiento, una verdad interna muy firme que uno tiene, pero que desarrolla en acciones muy concretas. Quien entrena parte de la idea de que va a mejorar con su actividad, y que esa actividad lo mejora, lo vincula a una actividad física, de tal manera que por eso entrena para hacerse mejor. La nodriza da de sí cuidando a una criatura, a un niño, a una niña, protegiéndola, cuidándola, dándole toda su protección, porque en últimas genera esas acciones, y parte de la idea de que eso es una protección y va a mejorar y va a ver crecer a eso, a los niños que cuida. Y por supuesto el artista conoce los materiales, sabe de su arte, tiene una actividad constante. De hecho, hay quienes son muy disciplinados y están haciendo todo el tiempo una actividad. El artista es alguien que constantemente está activo, pensando, pero desarrollando eso de manera muy concreta, a partir de una actividad muy bien definida.
Eso es alguien que tiene emuná. Una emuná no es alguien que no hace nada, que es irracional, que concibe cosas que no tienen ningún sentido y que simplemente dice yo pienso así y creo así y tengo fe en Dios. Eso en realidad pues se acerca más a la tontería. ¿Qué nos dice Maimónides, el Rambam? Yo siempre lo traigo aquí a colación porque siempre en alguna de sus obras tiene algo que decirnos muy interesante. Cuando él en Moreh Nevukhim, en la Guía de los Perplejos, define emuná, lo dice de una manera muy importante, de una manera muy llamativa, porque nos aclara muchísimo. Él sostiene lo siguiente, dice que no es una cosa que solamente se pronuncia, sino algo que se concibe en el alma, creyendo que la cosa es tal como se concibe. Ojo con eso, cuando se tiene emuná, no es algo que se dice, que se cree, no es un asunto de declarar simplemente, sino que algo que tiene que ver con la concepción del alma. Es decir, yo lo que concibo en mi alma, esas capacidades que tengo mentales, cognitivas, intelectuales, me sirven para alimentar una idea. Ahora, lo importante detrás de esto es que hay que creer que la cosa es tal como se concibe. Ahora bien, para entender esta última frase, él agrega lo siguiente, porque él sostiene que es muy frecuente que hay quienes retienen en la memoria creencias de las que no conciben absolutamente ninguna idea. Es decir, si bien se debe creer la cosa tal como se concibe, esta concepción implica que deba tenerse creencias, deba tenerse, digamos, convicciones que sean firmes. Pero hay quienes creen cosas que no tienen idea alguna. Creen dogmas sin saber exactamente de qué se trata y no pueden ni definirlos, no pueden hablar de ellos. Simplemente son cosas que son así y ya. Esto está totalmente en vía contraria a lo que Maimónides nos dice. Una creencia, la emuná correcta, parte de concepciones adecuadas, parte de ideas que se han comprobado y que se pueden verificar. No son cosas tontas, irracionales y sin sentido alguno. Este sabio que ven aquí murió en el año del 2007, el gran rabino Rabbi Haim David Zuckerberg. Siempre tengo algunas lecturas de él por allí y es muy agradable leerlas, lo recomiendo mucho. Creo que su página web todavía está en internet, creo que sus discípulos la han sostenido y hay muchos textos de él que pueden ver en línea y él definía la emuná de la siguiente manera. Él decía que es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar. Emuná es la disciplina espiritual, es toma de conciencia de la voluntad y deseo original del alma. Él agregaba al respecto, la emuná es la fuerza espiritual que nos ayuda a realizar este proceso y a expandir gradualmente nuestra conciencia. El deseo es la fuerza innata en pos del conocimiento, posesión y disfrute de una cosa. En todas las áreas del saber, la emuná es la única forma posible de adquirir conocimiento. Cuando un estudiante quiere ingresar a la universidad, se le exige rendir determinados exámenes, adquirir ciertos libros, asistir a horas preestablecidas a clase. El alumno, en principio, debe neutralizar sus deseos ante las reglas de la universidad y los profesores, creando así un espacio de recepción y discernimiento entre sus ideas y los nuevos conocimientos. El nuevo espacio solo puede surgir si hay emuná. Mucha atención, porque esta definición es interesantísima, ya que la emuná trabaja para y por el conocimiento. Es la raíz, en realidad, que el conocimiento tiene para poder expresarse, para poder incluso generarle un ambiente, como dice allí, un nuevo espacio, de tal manera que se entrena. Cuando uno estudia, tiene que perder otras cosas. Gana conocimiento, pero tiene que contraerse, tiene que limitar sus deseos en otras cosas. Si quiere aprender algo de verdad, tiene que pasar muchas noches estudiando.
de tal manera que ese le sirva como una forma de entrenamiento y pueda arropar el conocimiento. La emuná, por lo tanto, es la condición implícita que subyace a la idea de tener conocimiento y también de realizar cualquier otra labor, como ya lo había dicho en el caso del entrenamiento. Entonces, yo creo que es tiempo de comenzar a cambiar concepciones, cambiar ideas, cambiar imaginarios. Cuando pensemos en alguien de fe, no pensemos en alguien que simplemente se la pasa orando, diciendo frases, creyendo dogmas y esperando la ayuda divina de la nada, sino que en realidad alguien de fe es alguien que hace arte, alguien que entrena y cambia y mejora la actividad tanto mental como física de sus estudiantes, alguien que quiere realizar una nueva obra, que quiere traer algo nuevo al mundo en términos artísticos, o musicales, literarios. Son personas que tienen emuná, que tienen verdadera, entre comillas, fe. Una nodriza, como lo presento aquí en este cuadro, esta pintura, es por supuesto alguien que tiene fe. Una mamá al alimentar, un cocinero al cocinar y al saber que eso que va a hacer no es solamente por un pago, sino que además va a alimentar, está contento por lo que hace, está actuando con emuná. Entonces esas concepciones debemos cambiarlas y debemos transformar nuestra idea, porque no solo el mismo concepto nos lo permite, la misma palabra en su raíz, sino porque además son ideas que potencian a la persona y no nos vuelven débiles como esas ideas de la fe siempre dogmática, siempre crédula y totalmente obnubilada por ideas que no tiene mucho que ver con la realidad. Bueno, ya para finalizar les presento aquí la definición que tengo yo de emuná. Esta es una definición que junto con toda la exposición o buena parte de esta exposición pues la desarrollé en un escrito que lleva el mismo nombre de esta charla de hoy y ahí pues desarrollo mucho más la idea. Pero básicamente entiendo por emuná lo siguiente, esa es mi conclusión a la que yo he llegado. La emuná es la acción de mantener firme la conciencia en el vínculo constante, inquebrantable con el infinito. Voy a explicar los términos como están ahí, cada uno dividido, pero básicamente comento esto de manera breve, porque yo considero que la emuná es la forma en que nosotros mantenemos firme nuestra propia conciencia en el infinito. Es decir, cuando concebimos lo infinito, muchas veces nosotros podemos, bloquearnos por la cotidianidad, por las preocupaciones, y nos olvidamos que estamos dentro de ese gran y perpetuo flujo constante de la plenitud divina y perdemos, entre comillas, la fe, es decir, perdemos emuná. Y cuando digo perdemos emuná no es que deje de creer simplemente, sino que nos desvinculamos y se nos olvida, por decirlo así, e incluso la expresión olvidar ni siquiera es tan equívoca, porque la misma Torá nos habla de la necesidad de acordarse de lo divino y de no olvidarlo. Pero entonces la emuná es la forma de mantener ese vínculo de manera consciente, y aunque pasen los problemas y aunque vengan las dificultades, nuestra conciencia está permanentemente unida a esta idea del flujo divino constante, de esa shefa, de ese flujo que constantemente viene desde el Ein Sof, desde el infinito. Ahora bien, cada uno de estos términos le doy otra definición. Por acción entiendo una actividad muy concreta en la que constantemente se entrena todas nuestras capacidades para conducirlas bajo un mismo propósito. Por firmeza no es el sentido de obstinación, sino la capacidad de perseverar que nace de la acertada convicción de permanecer en la dimensión auténtica de la realidad. Para mí el mejor ejemplo es quizás quien entrena.
Las personas que son grandes jugadores en cualquier área de deporte son personas que entrenan mucho hasta que se vuelven perfectamente los mejores. Es decir, ellos se mantienen dentro de esa realidad, mantienen esa convicción y por supuesto generan un nivel totalmente distinto, de tal manera que son firmes en eso. Por conciencia entiendo que es aquella percepción interna y externa, podríamos decir interactiva, que se adquiere al perseguir continuamente al conocimiento desde la emoción y la razón para superarlas y que brinden coherencia personal. Es decir, lo que llamo aquí conciencia es una forma de interacción interna y externa, es decir, desde nosotros, pero también con nuestro entorno. En términos de la Kabbalah sería Or Makif y Or Penimien en total interacción, es decir, la luz interna y la luz externa, y que en conjunto buscan el conocimiento empleando elementos emocionales, sentimentales y racionales para superarse constantemente, pero siempre brindando coherencia, porque hay veces uno adquiere tanto conocimiento, adquiere tantas percepciones, que hay veces se olvida de uno y se vuelve un poco amorfo, por decirlo así, en lugar de tener una coherencia emocional y personal constante. Por vínculo, entiendo que es esa inalienable condición que todos poseemos en relación a lo divino por el mero hecho de existir y que nada ni nadie puede destruir. Es decir, hay un vínculo de todo ser humano, ya seamos buenos o malos, positivos, negativos frente al mundo, que todos tenemos, pero que por supuesto cada uno desarrolla de una mejor o de una peor manera. Y por infinito entiendo la perpetua posibilidad de todo el bien plenamente existente y del que podemos participar al reconocerlo. Es decir, el infinito en este caso sería, por decirlo así, un mar de muchas posibilidades en las que nosotros, que ya existen, ya son posibles, pero sobre las que nosotros, bajo ciertas condiciones, podemos simplemente participar o no cuando lo reconocemos, y por supuesto saber qué podemos emplear y qué no. Bueno, entonces en ese sentido, aquí ya queda explicada por qué llamé a esta exposición de la siguiente manera, ¿no? Aquí lo puse en un título en hebreo y que se lee como Emuná que Omanut Matzfun. Emuná es el arte de la conciencia. Cuando tenemos una conciencia, podemos hacer de ella un arte, y ese arte es la emuná. Es decir, nuestra conciencia puede ser trabajada, elaborada, fortificada, establecida de una manera muy bien desarrollada, totalmente entrenada, de tal manera que se haga fuerte, que se haga constante y que conozca cuál es su condición en la existencia, cuál es su forma de ver, de vivir, de desarrollarse en el infinito. A todo esto, por lo tanto, le llamamos emuná. Bueno, muchas gracias y espero que con esta exposición de la clase de hoy, pues el concepto de fe, entre comillas, pues tenga una nueva transformación, una nueva renovación, valga la redundancia aquí de esa doble expresión, pero que se renueve, se transforme y por supuesto vea que parte desde unas raíces, que parte desde algo que está evidenciado en la etimología y por supuesto también en la Torá, y de tal manera que eso renueve por completo nuestro modo de pensar. Muchas gracias y espero vernos y enviarles un próximo capítulo aquí en los temas del mundo hebreo.